En agosto de 1987, durante una fiesta de cumpleaños que debía ser la celebración más feliz del año, una niña de 10 años desapareció sin dejar rastro en San Miguel de los Remedios, México. Antonella Mendoza se esfumó en cuestión de minutos, mientras docenas de invitados celebraban en el patio de su casa familiar. La policía cerró el caso. Los vecinos olvidaron. La familia se sumió en una pesadilla sin fin. ¿Qué pasó realmente aquella tarde de agosto? ¿Por qué las autoridades nunca encontraron una sola pista? ¿Cómo puede una niña desaparecer en medio de su propia fiesta, rodeada de familiares y amigos? 2 años después, cuando el dolor ya había destruido a la familia Mendoza, un vídeo casero de la celebración revelaría una verdad escalofriante que cambiaría todo para siempre. Una figura siniestra observando desde las sombras. Una mirada que confirmaría las peores sospechas de un padre desesperado. El comienzo de una investigación que destaparía una red de corrupción y horror que había operado durante años en el corazón de México. Esta es la historia de cómo la verdad puede permanecer oculta durante años, protegida por quienes juraron defender la justicia. Una historia sobre el precio de la búsqueda incansable de respuestas. Una historia que demuestra que algunos secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? El 15 de agosto de 1987, la pequeña ciudad de San Miguel de los Remedios despertó con el bullicio característico de los sábados. Las calles polvorientas se llenaron del aroma de tortillas recién hechas y el sonido de los vendedores ambulantes pregonando sus mercancías. En la casa número 47 de la calle Morelos, Rosa Elena Mendoza ultimaba los detalles para la celebración más importante del año, el 10º cumpleaños de su hija Antonella. La niña, con sus rizos castaños recogidos en coletas y vestida con un conjunto rosa que había pedido especialmente para la ocasión, corría de un lado a otro ayudando a su madre con los preparativos. Su padre, Miguel Mendoza, había regresado temprano del taller mecánico donde trabajaba para inflar globos y colgar serpentinas de colores por todo el patio trasero de la modesta vivienda. La familia Mendoza no tenía mucho dinero, pero habían ahorrado durante meses para hacer de este cumpleaños algo especial. Antonella era hija única después de que Rosa Elena perdiera 2 embarazos, y ambos padres volcaban todo su amor en esa pequeña que iluminaba sus días con su risa cristalina y su curiosidad infinita. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Niños del barrio, compañeros de la escuela primaria Benito Juárez, algunos familiares cercanos y vecinos que apreciaban a la familia. Don Roberto, el vecino de al lado, había prestado su videocámara para grabar la celebración, un lujo poco común en aquella época y en aquel lugar. La fiesta transcurría con normalidad. Los niños jugaban en el patio, las madres conversaban mientras vigilaban a sus hijos, y los padres compartían cervezas bajo la sombra del único árbol grande del jardín. Antonella soplaba las velas de su pastel cuando las manecillas del reloj marcaban las 5:15 de la tarde. Todo cambió en cuestión de minutos. Rosa Elena entró a la cocina para servir más refrescos, y cuando regresó, ya no encontró a Antonella entre los invitados. Preguntó a los otros niños, pero nadie la había visto alejarse. Miguel recorrió rápidamente toda la casa, revisando cada habitación, cada rincón donde su hija pudiera estar jugando o escondida. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Un silencio pesado se apoderó del ambiente festivo que segundos antes había sido puro júbilo. Los invitados se unieron a la búsqueda, revisando el pequeño patio, la calle, las casas vecinas. Gritaban su nombre con voces cada vez más desesperadas. ¡Antonella! ¡Antonella! Rosa Elena comenzó a llorar cuando se dio cuenta de que la puerta del frente estaba entreabierta. Nunca la dejaban así durante las fiestas. Alguien había salido, o alguien había entrado y se había llevado a su niña. El corazón de Miguel se aceleró tanto que pensó que podría desplomarse ahí mismo. A las 6:30 de la tarde, cuando ya había pasado más de 1 hora sin rastro de Antonella, Miguel tomó la decisión de llamar a la policía. En aquellos tiempos, no existían los teléfonos celulares, y tuvo que correr hasta la tienda de Don Evaristo, a 3 cuadras de distancia, para usar el único teléfono público del barrio. La patrulla llegó 40 minutos después.
Dos agentes bajaron del vehículo con una actitud que oscilaba entre la rutina y la preocupación fingida. Para ellos, esto no era más que otra niña traviesa que había decidido aventurarse más allá de lo permitido. Seguramente está con algún familiar o se fue a jugar con otros niños del barrio, dijeron con una sonrisa condescendiente que hizo hervir la sangre de Miguel. Pero Rosa Elena conocía a su hija mejor que nadie. Antonella jamás se alejaría de su propia fiesta de cumpleaños, jamás haría llorar a su madre de esa manera. Algo terrible había ocurrido, y cada minuto que pasaba sin encontrarla aumentaba la certeza de que nunca más volverían a ver a su pequeña con vida. La noche cayó sobre San Miguel de los Remedios como un manto de desesperanza. Los invitados se habían marchado en silencio, dejando atrás globos desinflados y un pastel a medio comer que nadie tuvo ánimo de tocar. La casa que horas antes había sido escenario de risas y celebración, ahora se había convertido en el epicentro de una pesadilla que apenas comenzaba. El domingo 16 de agosto amaneció gris y pesado, como si el mismo cielo compartiera el dolor de la familia Mendoza. Rosa Elena no había podido cerrar los ojos ni un solo minuto. Sentada en la cama de Antonella, aferraba entre sus manos el vestido rosa que su hija había usado el día anterior, todavía impregnado con su aroma a champú de manzanilla y dulces de la fiesta. Miguel, por su parte, había salido antes del amanecer a recorrer las calles vecinas una vez más, preguntando a cada persona que encontraba si había visto a una niña de 10 años, cabello castaño rizado, ojos café, vestido rosa. Las respuestas eran siempre las mismas, negativas acompañadas de expresiones de compasión que no servían para calmar la desesperación que crecía en su pecho como un tumor maligno. La comandancia de policía de San Miguel de los Remedios era un edificio pequeño y mal ventilado, donde trabajaban apenas 6 elementos para atender a toda la población del municipio. El comandante Raúl Villalobos, un hombre de 50 y tantos años con bigote espeso y actitud autoritaria, recibió a Miguel con la misma indolencia del día anterior. «Mire, señor Mendoza», le dijo mientras hojeaba desinteresadamente un expediente, «en el 90% de estos casos, los niños aparecen solos en menos de 3 días. Se van con algún pariente, o simplemente se esconden porque hicieron alguna travesura. Su hija va a regresar, ya verá». Pero Miguel sabía que el comandante estaba equivocado. Conocía a Antonella, conocía su carácter obediente, su apego a la familia, su miedo a la oscuridad que la hacía buscar siempre la protección de sus padres cuando caía la noche. Ella jamás se habría alejado voluntariamente de casa, y mucho menos durante su propia fiesta de cumpleaños. Durante esos primeros días, la familia recibió el apoyo incondicional de sus vecinos y amigos. Doña Carmen, la señora de la tienda de abarrotes, organizó grupos de búsqueda que peinaron cada rincón del pueblo y sus alrededores. Se revisaron pozos abandonados, casas vacías, lotes baldíos, el pequeño río que corría por las afueras del municipio. Los hombres del barrio faltaron al trabajo para sumarse a la búsqueda. Las mujeres preparaban comida para quienes participaban en los operativos de rastreo. Los niños pegaban carteles con la fotografía de Antonella en cada poste, cada pared, cada superficie disponible. La imagen de la pequeña sonriente, con sus coletas y su sonrisa desdentada, pronto se convirtió en el rostro más conocido de San Miguel de los Remedios. La prensa local tardó 4 días en llegar. Un periodista del periódico regional El Heraldo de la Región publicó una nota breve en la sección de sucesos: «Desaparece menor de edad durante fiesta familiar». Apenas 3 párrafos que no reflejaban ni remotamente la magnitud del dolor que vivía la familia Mendoza. Para el 5.º día, la búsqueda comenzó a perder intensidad. Los voluntarios regresaron gradualmente a sus actividades cotidianas, aunque sin dejar de estar pendientes de cualquier información que pudiera surgir. Miguel tuvo que volver al taller mecánico porque la familia necesitaba los ingresos, y Rosa Elena intentó retomar su trabajo como costurera, aunque sus manos temblaban tanto que no podía enhebrar una aguja. Las noches se volvieron interminables. Rosa Elena desarrolló un ritual obsesivo: cada hora se levantaba para revisar la habitación de Antonella, esperando encontrarla ahí, durmiendo pacíficamente en su cama como si nada hubiera pasado. Miguel instaló una lámpara en el patio trasero que mantenía encendida toda la noche, para que Antonella pueda encontrar el camino a casa, le decía a su esposa, aunque ambos comenzaban a perder la esperanza.
El comandante Villalobos había iniciado algunas investigaciones básicas. Interrogó superficialmente a los invitados de la fiesta, revisó los registros de personas con antecedentes penales en la región, envió el reporte a la capital del estado. Pero sus esfuerzos eran limitados, rutinarios, sin la urgencia que el caso requería. La primera semana terminó sin pistas concretas. La segunda semana trajo consigo una lluvia torrencial que borró cualquier huella que pudiera haber quedado en las calles polvorientas del pueblo. Para la tercera semana, algunos vecinos comenzaron a murmurar teorías que partían el alma de los padres, que Antonella había sido víctima de trata de personas, que alguien se la había llevado para venderla, que nunca más la volverían a ver. Miguel y Rosa Elena se aferraban a la única esperanza que les quedaba, que en algún lugar su hija estuviera viva, esperando el momento de regresar a casa. No podían permitirse pensar en otra posibilidad, porque eso habría significado el fin de todo por lo que valía la pena vivir. 2 años habían transcurrido desde aquella tarde de agosto que cambió para siempre la vida de la familia Mendoza. La casa en la calle Morelos ya no era la misma. Las paredes parecían haberse encogido, cargadas de un silencio pesado que solo se rompía con los sollozos nocturnos de Rosa Elena o los suspiros profundos de Miguel cuando creía que nadie lo escuchaba. Rosa Elena había adelgazado considerablemente. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora lucían hundidos y opacos, como si una parte esencial de su ser hubiera desaparecido junto con Antonella. Había dejado de cocinar los platillos favoritos de su hija, había guardado todos sus juguetes en cajas que no se atrevía a abrir, había convertido la habitación de la niña en una especie de santuario intocable. Miguel, por su parte, había desarrollado una obsesión enfermiza con el caso. Cada tarde, después del trabajo, se dirigía a la comandancia para preguntar si había novedades. La respuesta era siempre la misma: no hay nada nuevo, señor Mendoza. Si supiera algo, ya se lo habríamos comunicado. El comandante Villalobos había archivado oficiosamente el expediente, clasificándolo como uno más de los casos sin solución que se acumulaban en los anaqueles de la pequeña oficina. La vida en San Miguel de los Remedios había continuado su curso normal. Los niños que habían sido compañeros de Antonella ahora estaban en 6º grado de primaria. Algunos habían cambiado de escuela, otros habían mudado con sus familias a ciudades más grandes en busca de mejores oportunidades. El nombre de Antonella Mendoza se mencionaba cada vez menos, y cuando alguien lo hacía, era en voz baja, como si pronunciarlo pudiera traer mala suerte. Una tarde de septiembre de 1989, Miguel llegó a casa más temprano de lo usual. El taller había cerrado por falta de trabajo, y él había decidido aprovechar el tiempo libre para organizar algunos documentos familiares que se habían acumulado durante los últimos años. En el fondo de un cajón, encontró la videocasetera que don Roberto les había prestado para grabar la fiesta de cumpleaños de Antonella. La había devuelto pocos días después de la desaparición, pero don Roberto, conociendo el dolor de la familia, les había obsequiado una copia del registro de la celebración. Para cuando quieran recordar los momentos felices, les había dicho con lágrimas en los ojos. Pero Miguel y Rosa Elena nunca habían tenido el valor de ver esas imágenes. Esa tarde, con Rosa Elena visitando a su hermana en el pueblo vecino, Miguel sintió una necesidad inexplicable de enfrentar ese vídeo. Tal vez era el momento de recordar a su hija como había sido, feliz, sonriente, llena de vida. Conectó la videocasetera al televisor y se sentó en el sillón que solía ocupar los domingos para ver las películas mexicanas que tanto le gustaban. Las primeras imágenes lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba Antonella, corriendo por el patio con su vestido rosa, abrazando a sus amiguitas, soplando las velas del pastel. Su risa se escuchaba nítida a través de los altavoces del televisor, y Miguel tuvo que detener la reproducción varias veces para secarse las lágrimas que nublaban su visión. Pero algo lo impulsó a continuar viendo. Una necesidad de revivir cada segundo de felicidad de su hija, de memorizar cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento de esa niña que había sido el centro de su universo. Fue entonces cuando notó algo que nunca antes había observado. En una toma panorámica del patio, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, la cámara capturó por unos segundos la puerta de entrada de la casa. Y ahí, parado junto a la reja,
apenas visible entre las sombras de la tarde, se encontraba un hombre mayor que Miguel no recordaba haber visto durante la fiesta. El hombre aparentaba 60 años o más, vestía una camisa blanca manchada y pantalones oscuros. Pero lo que heló la sangre de Miguel fue la expresión de su rostro, una mirada fija, penetrante, dirigida específicamente hacia donde se encontraba Antonella. No era la mirada curiosa de un vecino que observa una celebración desde la distancia. Era algo mucho más perturbador, algo que transmitía una intención que Miguel no podía definir con palabras, pero que reconocía instintivamente como peligrosa. Miguel rebobinó el vídeo una y otra vez, estudiando cada detalle de esos pocos segundos. El hombre permanecía ahí, inmóvil, observando. Y lo más escalofriante de todo era que su mirada nunca se apartaba de Antonella. Parecía estudiarla, memorizarla, esperando el momento perfecto para actuar. Sus manos comenzaron a temblar mientras manipulaba los controles de la videocasetera. ¿Cómo era posible que no hubieran notado a ese hombre durante la fiesta? ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? Y la pregunta que más lo aterrorizaba, ¿había sido él quien se llevó a Antonella? Miguel no pudo dormir esa noche. Las imágenes del hombre misterioso se repetían en su mente como una película de terror que no lograba detener. Se levantó antes del amanecer y volvió a reproducir el vídeo, esta vez con una lupa que usaba para reparar piezas pequeñas en el taller. Estudió cada línea del rostro del desconocido, cada detalle de su vestimenta, cada aspecto que pudiera ayudarlo a identificarlo. Cuando Rosa Elena regresó de casa de su hermana, encontró a Miguel sentado frente al televisor con los ojos enrojecidos y expresión de horror. Al principio, ella se negó a ver el vídeo. Había hecho un esfuerzo sobrehumano durante estos 2 años para no revivir los recuerdos de esa tarde maldita. Pero la insistencia de su esposo y la urgencia en su voz la convencieron de enfrentar las imágenes. El impacto fue devastador. Rosa Elena reconoció inmediatamente la mirada del hombre, esa expresión que había visto en pesadillas que no recordaba haber tenido. «Ese hombre se llevó a nuestra hija», murmuró con una certeza que brotaba desde lo más profundo de su instinto maternal. «Estoy segura de que fue él». Esa misma mañana, Miguel tomó el vídeo y se dirigió a la comandancia de policía. El comandante Villalobos había sido trasladado a otra región, y en su lugar se encontraba un oficial más joven llamado David Herrera, quien había llegado al pueblo apenas 6 meses atrás. Herrera escuchó atentamente la explicación de Miguel y estudió las imágenes con mayor interés del que había mostrado su predecesor. «Este es un hallazgo importante, señor Mendoza», admitió Herrera mientras observaba la figura borrosa del desconocido. «Vamos a necesitar hacer copias de este vídeo y enviarlo a la capital para que los expertos puedan mejorar la imagen. También necesitamos mostrar estas imágenes a todas las personas que estuvieron en la fiesta, a ver si alguien recuerda haber visto a este hombre». Por primera vez en 2 años, Miguel sintió una chispa de esperanza. Alguien en la policía finalmente tomaba en serio la desaparición de su hija. Herrera era diferente, joven, preparado, con ganas de resolver casos difíciles. Había estudiado criminología en la Ciudad de México y tenía conocimientos sobre técnicas de investigación que eran innovadoras para un pueblo como San Miguel de los Remedios. La primera tarea fue localizar a todos los asistentes a la fiesta de cumpleaños. Muchos de ellos seguían viviendo en el pueblo, pero otros habían emigrado en busca de mejores oportunidades económicas. Herrera y Miguel recorrieron casa por casa, mostrando las imágenes del vídeo a cada persona que había estado presente ese día. Doña Esperanza, una vecina de edad avanzada que había ayudado a servir los refrescos durante la celebración, fue la primera en proporcionar información valiosa. «Sí me acuerdo de ese hombre», dijo mientras estudiaba la imagen congelada en la pantalla de un televisor portátil que Herrera había llevado para las entrevistas. «Me pareció raro que estuviera ahí parado tanto tiempo. Pensé que era algún familiar que ustedes habían invitado». Otras 2 madres de familia recordaron haber visto al desconocido, pero ninguna había conversado con él ni sabía quién era. Había permanecido en las sombras, observando, esperando. Su presencia había sido tan discreta que casi nadie había reparado en él, excepto por esa cámara que había capturado esos segundos cruciales. El siguiente paso fue mostrar las imágenes mejoradas en las tiendas, cantinas y lugares de reunión del pueblo.
Herrera había conseguido que un especialista en la capital mejorara la calidad del vídeo usando tecnología disponible en 1989, que aunque limitada, permitía distinguir mejor los rasgos del hombre misterioso. Fue don Aurelio, el propietario de la cantina El Rincón del Pueblo, quien proporcionó la pista más importante. Ese hombre viene de vez en cuando, dijo mientras limpiaba un vaso con un trapo gastado. No es de aquí del pueblo. Viene en un camión viejo, de esos que usan para transportar mercancía. Siempre pide una cerveza, se la toma en silencio, y se va. Nunca habla con nadie. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que lo vio?, preguntó Herrera con el corazón acelerado. Hace como un mes, respondió don Aurelio. Pero antes de eso, no lo había visto desde hace mucho tiempo. Ahora que lo pienso, creo que la última vez antes de este mes fue justo por los días en que desapareció la niña de los Mendoza. La información encajaba perfectamente. El desconocido había estado en el pueblo el día de la fiesta de Antonella, había desaparecido durante 2 años y ahora había regresado. ¿Por qué? ¿Qué lo traía de vuelta a San Miguel de los Remedios? Herrera organizó un operativo discreto en la cantina. Varios agentes se apostarían en lugares estratégicos, esperando a que el hombre misterioso apareciera nuevamente. Miguel insistió en participar en la vigilancia, aunque el oficial trató de disuadirlo explicándole que podría ser peligroso. Ese hombre se llevó a mi hija, le dijo Miguel con una determinación que helaba la sangre. He esperado 2 años para encontrarlo. No me voy a quedar en casa ahora que estamos tan cerca. La trampa estaba lista. Solo faltaba esperar a que el depredador regresara por su presa. 3 semanas pasaron sin que el hombre misterioso apareciera por la cantina de don Aurelio. Miguel había reorganizado sus horarios en el taller para poder participar en la vigilancia, y cada tarde se apostaba en diferentes puntos estratégicos del pueblo, esperando cualquier señal de la presencia del desconocido. Rosa Elena vivía en un estado de ansiedad constante, alternando entre la esperanza de que finalmente encontraran respuestas y el terror de descubrir una verdad que podría ser aún más dolorosa que la incertidumbre. El oficial Herrera había ampliado la investigación más allá de San Miguel de los Remedios. Había enviado copias del vídeo mejorado a todas las comandancias de la región, había publicado la imagen en los periódicos locales, había establecido contacto con autoridades de estados vecinos. La descripción del hombre circulaba entre policías, conductores de transporte público, comerciantes de los mercados regionales. Fue un conductor de autobús de la línea que conectaba San Miguel con la capital del estado quien proporcionó información crucial. Ese hombre ha viajado en mi unidad varias veces, le dijo a Herrera durante una entrevista telefónica. Siempre viaja solo, nunca lleva equipaje y siempre se baja en San Miguel. Pero lo que me llama la atención es que después de bajarse, se queda parado en la parada hasta que mi camión se aleja completamente, como si no quisiera que viera hacia dónde se dirige. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que lo vio?, preguntó Herrera. Hace unas 3 semanas, pero antes de eso llevaba mucho tiempo sin verlo. Años, diría yo. La vez anterior debió haber sido en 1987, por agosto o septiembre de ese año. Las fechas coincidían perfectamente con la desaparición de Antonella y con el avistamiento reciente en la cantina. El patrón estaba claro, el hombre había estado en el pueblo el día de la fiesta, había desaparecido durante 2 años y ahora había regresado. Pero, ¿por qué había vuelto? ¿Qué lo atraía de vuelta a San Miguel de los Remedios? Herrera tenía una teoría que no se atrevía a compartir abiertamente con Miguel y Rosa Elena. En sus estudios de criminología había aprendido que muchos depredadores regresan a los lugares donde han cometido sus crímenes. Algunos lo hacen para revivir la experiencia, otros para asegurarse de que no han dejado evidencia, y algunos más simplemente porque sienten una conexión obsesiva con el lugar donde satisficieron sus impulsos más oscuros. El 12 de octubre de 1989, un jueves por la tarde, don Aurelio envió un mensaje urgente a la comandancia. El hombre misterioso había aparecido en su cantina. Herrera activó inmediatamente el operativo que había preparado para esta ocasión. Miguel recibió la llamada mientras reparaba el motor de un auto en su taller, y sintió que el corazón se le salía del pecho. Cuando llegó al lugar, disfrazado como un cliente más de la cantina,
Miguel pudo ver por primera vez de cerca al hombre que había estado observando a su hija durante la fiesta de cumpleaños. Era más delgado de lo que había imaginado, con cabello gris despeinado, piel curtida por el sol, y esos ojos que había visto en el vídeo, fríos, calculadores, perturbadores. El desconocido bebía su cerveza lentamente, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. De vez en cuando miraba hacia la calle a través de la ventana, pero nunca establecía contacto visual con otros clientes. Era como un fantasma que existía en paralelo al mundo normal, visible pero inalcanzable. Herrera había instruido a todos los participantes en el operativo para que no actuaran hasta que el hombre saliera de la cantina. Querían seguirlo, descubrir dónde se hospedaba, dónde vivía, cuál era su rutina. Una detención precipitada podría arruinar la investigación si no tenían suficientes evidencias concretas para acusarlo formalmente. Después de 40 minutos, el hombre terminó su cerveza, dejó el dinero exacto sobre la mesa, y salió de la cantina sin dirigir la palabra a nadie. Herrera y 2 agentes más comenzaron a seguirlo a distancia prudente, mientras Miguel permanecía en su puesto, conteniendo a duras penas el impulso de confrontar directamente a quien sospechaba era el responsable de la desaparición de su hija. El hombre caminó por las calles principales del pueblo con paso tranquilo, deteniéndose ocasionalmente frente a algunas casas para observar los patios donde jugaban niños. Cada una de estas paradas helaba la sangre de quienes lo seguían. Era evidente que no había venido a San Miguel de los Remedios por casualidad o por negocios legítimos. Finalmente, se dirigió hacia las afueras del pueblo, por un sendero que llevaba a una zona de casas abandonadas donde antes funcionaba una pequeña fábrica textil que había cerrado años atrás. Herrera tuvo que tomar una decisión rápida, seguirlo hasta su destino final o mantener la distancia para no ser descubierto. Optó por la precaución. Desde una posición elevada, usando binoculares, observó cómo el hombre se dirigía hacia una casucha medio derruida que había servido como vivienda para los trabajadores de la antigua fábrica. El lugar estaba aislado, sin vecinos cercanos, perfecto para alguien que quisiera pasar desapercibido. Cuando el hombre desapareció dentro de la estructura, Herrera regresó al pueblo para organizar el siguiente paso de la investigación. Ahora sabían dónde encontrarlo, pero necesitaban reunir más evidencia antes de proceder con una detención formal. El vídeo de la fiesta era circunstancial, las declaraciones de los testigos eran limitadas, y la sola presencia del hombre en el pueblo no constituía un delito. Pero Miguel ya había esperado suficiente. Esa noche, mientras Rosa Elena dormía profundamente gracias a las pastillas que el médico le había recetado para controlar su ansiedad, él tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la investigación. Miguel no pudo conciliar el sueño esa noche. La imagen del hombre misterioso bebiendo tranquilamente su cerveza se repetía en su mente como una pesadilla interminable. Había estado tan cerca del posible responsable de la desaparición de Antonella, y la impotencia de no poder hacer nada lo consumía por dentro. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión que sabía que era peligrosa, pero que consideraba necesaria. Se vistió en silencio, tomó una linterna y un machete que guardaba en el cobertizo donde tenía sus herramientas de trabajo, y salió de casa sin despertar a Rosa Elena. La noche estaba especialmente oscura, con nubes espesas que ocultaban la luna y las estrellas. El pueblo dormía en un silencio absoluto, roto solo por el ladrido ocasional de algún perro callejero. Miguel conocía cada calle, cada callejón de San Miguel de los Remedios. Había crecido ahí, había jugado en esos mismos lugares cuando era niño, había cortejado a Rosa Elena caminando por esas banquetas polvorientas. Pero esa madrugada, mientras se dirigía hacia las afueras del pueblo, sentía como si estuviera adentrándose en territorio desconocido y hostil. La zona de las casas abandonadas lucía aún más siniestra en la oscuridad. Las estructuras medio derruidas proyectaban sombras amenazantes, y el viento hacía crujir las láminas sueltas de los techos con un sonido que ponía los nervios de punta. Miguel avanzó con cautela, tratando de no hacer ruido, hasta llegar a un punto desde donde podía observar la casucha donde se había refugiado el desconocido. Una luz tenue se filtraba a través de las rendijas de las paredes de madera podrida. El hombre estaba ahí, despierto a pesar de lo avanzado de la hora. Miguel se acercó lentamente, aprovechando la cobertura de algunos arbustos y estructuras abandonadas,
hasta lograr posicionarse cerca de una de las ventanas sin vidrio de la construcción. Lo que vio a través de esa abertura le heló la sangre y confirmó sus peores sospechas. El interior de la casucha había sido acondicionado como una especie de santuario macabro. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de niñas, docenas de imágenes que parecían haber sido tomadas sin el conocimiento de las menores. Algunas corrían en parques, otras jugaban en patios de escuelas, varias más caminaban por las calles acompañadas de sus padres. Pero lo que más impactó a Miguel fue descubrir, en el centro de esa galería de horror, varias fotografías de Antonella. No eran las típicas fotos familiares que cualquier persona podría haber obtenido. Estas imágenes habían sido tomadas en secreto, Antonella saliendo de la escuela, jugando en el patio de su casa, caminando por las calles del pueblo. El hombre había estado observándola, siguiéndola, estudiándola durante semanas, tal vez meses antes de la fiesta de cumpleaños. El desconocido estaba sentado en una silla desvencijada, contemplando las fotografías con una expresión que Miguel no podía interpretar desde su posición. En una mesa improvisada había cuadernos abiertos con anotaciones escritas a mano, pero la distancia y la poca luz no le permitían leer el contenido. Miguel sintió que la rabia y el dolor de 2 años se concentraban en su pecho como lava ardiente. Este hombre había estado acechando a su hija, había planificado lo que le había hecho, había destruido su familia de la manera más calculada y cruel posible. La tentación de entrar a confrontarlo directamente era casi irresistible, pero una parte racional de su mente le recordaba que necesitaba evidencia, que necesitaba a la policía. Estaba a punto de retirarse para buscar al oficial Herrera cuando escuchó algo que le paralizó el corazón, la voz del hombre hablando solo en voz baja. Antonella era perfecta, murmuró mientras acariciaba una de las fotografías. Tan inocente, tan confiada. Me costó mucho trabajo decidir cuál sería el momento indicado. Miguel tuvo que aferrarse a la pared para no desplomarse. El hombre estaba confesando, hablando de su hija como si fuera un objeto, un trofeo que había estado planeando obtener. Las siguientes palabras del desconocido confirmaron definitivamente su culpabilidad. Fue muy fácil, continuó con esa voz monocorde que daba escalofríos. Durante la fiesta nadie me prestó atención. Pude observarla, estudiar sus movimientos, esperar el momento perfecto. Cuando salió al patio para buscar su pelota, supe que era mi oportunidad. Miguel comenzó a temblar incontrolablemente. No solo estaba escuchando la confesión del responsable de la desaparición de Antonella, sino que también estaba obteniendo detalles sobre cómo había ocurrido. El hombre había esperado, había observado, había aprovechado un momento de descuido para actuar. Las llevé lejos de aquí, siguió diciendo el desconocido, ahora dirigiéndose directamente a las fotografías como si fueran personas reales. A un lugar donde nadie puede encontrarlas, donde pueden estar conmigo para siempre. La palabra las resonó en la mente de Miguel como un gong. No estaba hablando solo de Antonella. Había otras víctimas, otras niñas que habían sufrido el mismo destino horrible. Miguel pensó en todas esas fotografías en las paredes, en todas esas caras inocentes que probablemente representaban tragedias similares en otros pueblos, otras familias destruidas. El hombre se levantó de su silla y se acercó a una esquina de la habitación donde había una caja de madera. La abrió cuidadosamente y extrajo varios objetos que Miguel no podía distinguir claramente desde su posición. Pero cuando el desconocido alzó uno de ellos hacia la luz de la lámpara, Miguel reconoció inmediatamente lo que era, una coleta con un moño rosa, idéntica a las que Antonella usaba el día de su cumpleaños. La confirmación visual fue como una puñalada en el corazón. Ya no quedaban dudas. Este hombre había secuestrado a su hija, probablemente la había asesinado, y conservaba pedazos de ella como trofeos macabros. Miguel sintió que la cordura se le escapaba, que la necesidad de venganza era más fuerte que cualquier consideración racional. Sin pensarlo 2 veces, empuñó el machete y se dirigió hacia la puerta de la casucha. Ya no le importaba la evidencia legal, ya no le importaba seguir los procedimientos correctos. Lo único que quería era hacer pagar a ese monstruo por lo que le había hecho a Antonella y, aparentemente, a otras niñas inocentes. Pero cuando estaba a punto de irrumpir en la habitación, escuchó pasos que se acercaban desde otra dirección.
Alguien más había llegado a las casas abandonadas en plena madrugada, y Miguel tuvo que tomar una decisión rápida: proceder con su plan de confrontación o esconderse para ver quién más estaba involucrado en esta pesadilla. Miguel se ocultó rápidamente detrás de una pila de escombros, conteniendo la respiración mientras observaba cómo una figura se acercaba a la casucha del desconocido. La oscuridad de la madrugada no le permitía distinguir claramente quién era, pero por la forma de caminar y la silueta, parecía tratarse de una persona mayor, posiblemente otro hombre. El recién llegado no parecía sorprendido por encontrar luz en la construcción abandonada. Se dirigió directamente hacia la puerta y la abrió sin llamar, como si fuera un visitante esperado. Miguel pudo escuchar el murmullo de voces desde su escondite, pero las palabras no llegaban con suficiente claridad como para entender la conversación. La curiosidad y la desesperación por obtener respuestas lo impulsaron a acercarse más, arriesgándose a ser descubierto. Logró posicionarse nuevamente cerca de la ventana sin vidrio, desde donde podía observar y escuchar lo que ocurría en el interior de la casucha. El visitante nocturno era un hombre de aproximadamente 60 años, vestido con ropa más formal que la del desconocido de las fotografías. Llevaba una camisa blanca y pantalones de vestir, y su presencia irradiaba una autoridad que contrastaba con el ambiente sórdido del lugar. Cuando se volvió hacia la luz, Miguel sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Era Rodolfo Campuzano, el alcalde de San Miguel de los Remedios. ¿Por qué regresaste?, le preguntaba Campuzano al desconocido con un tono de voz que mezclaba irritación y preocupación. Habíamos acordado que no volverías por aquí. Es demasiado peligroso. Necesitaba venir, respondió el otro hombre mientras guardaba cuidadosamente los objetos que había estado contemplando. Los recuerdos me llamaban. Además, ya han pasado 2 años. Nadie sospecha nada. Estás equivocado, replicó Campuzano con severidad. El nuevo comandante está haciendo preguntas, está investigando el caso de la niña Mendoza otra vez. Tiene un vídeo de la fiesta donde apareces. Si sigues viniendo aquí, van a terminar por encontrarte. Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. El alcalde no solo conocía al secuestrador de su hija, sino que estaba al tanto de todos los detalles del caso. Más aún, parecía estar protegiéndolo, advirtiéndole sobre la investigación policial. La corrupción llegaba hasta los niveles más altos del gobierno municipal. Ese vídeo no prueba nada, dijo el desconocido con una sonrisa que Miguel no podía ver pero que se adivinaba en su tono de voz. Solo demuestra que estuve en el pueblo ese día. No pueden conectarme directamente con la desaparición de la niña. No seas ingenuo, le respondió Campuzano. Si siguen investigando, van a encontrar más conexiones. Van a hablar con más gente, van a hacer más preguntas. Y eventualmente van a llegar aquí. El alcalde se dirigió hacia donde estaban las fotografías en las paredes y las observó con una expresión que Miguel no podía interpretar. Además, si descubren esto, no solo te van a arrestar a ti. Van a empezar a investigar cómo es que has podido operar durante tantos años sin ser capturado. Van a hacer preguntas sobre quién te ha estado protegiendo. La conversación revelaba una red de complicidad que iba mucho más allá de lo que Miguel había imaginado. No se trataba solo de un depredador solitario que había secuestrado a su hija. Había todo un sistema de protección, posiblemente involucrando a autoridades locales, que había permitido que este hombre operara con impunidad durante años. ¿Qué propones entonces?, preguntó el desconocido. Que desaparezcas de nuevo, respondió Campuzano con firmeza. Pero esta vez para siempre. Vete a otro estado, cambia de identidad si es necesario. Yo me encargaré de que la investigación se estanque aquí en el pueblo. ¿Y las otras?, preguntó el hombre señalando hacia las fotografías. ¿Qué pasa con ellas? Miguel sintió que el corazón se le detenía. Estaban hablando de otras víctimas, de otras niñas que habían corrido la misma suerte que Antonella. ¿Cuántas familias habían sido destruidas por este monstruo? ¿Cuántos padres habían vivido la misma agonía que él había experimentado durante los últimos 2 años? Olvídate de ellas, le dijo Campuzano con una frialdad que resultaba terrorífica. Ya cumplieron su propósito. Ahora tienes que pensar en tu supervivencia. No puedo olvidarme, replicó el desconocido con un tono que sugería obsesión.
Ellas son parte de mí. Son mi colección, mi legado. Tu legado va a ser una celda en prisión si no te largas de aquí inmediatamente, le espetó el alcalde. Y no solo eso. Si te atrapan, tarde o temprano vas a hablar. Vas a mencionar nombres, vas a involucrar a otras personas. No puedo permitir que eso pase. La amenaza implícita en las palabras de Campuzano era clara. Si el desconocido no cooperaba, podría correr peligro incluso de parte de quienes supuestamente lo protegían. Miguel comenzó a entender que estaba observando no solo la confesión de un crimen, sino también las dinámicas internas de una conspiración criminal que había operado durante años en su propio pueblo. El desconocido pareció captar la amenaza. Está bien, dijo finalmente. Me iré mañana mismo. Pero necesito una última noche aquí, con mis recuerdos. Tienes hasta el amanecer, le concedió Campuzano. Después de eso, quiero que desaparezcas de San Miguel de los Remedios para siempre. El alcalde se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez hacia el desconocido. Y destruye todo esto, le dijo señalando las fotografías y los objetos. No dejes ni una sola evidencia que pueda conectarte con este lugar. Miguel observó cómo Campuzano salía de la casucha y se alejaba por el mismo sendero por el que había llegado. Ahora se encontraba ante un dilema terrible. Tenía evidencia de la culpabilidad del secuestrador de su hija y de la complicidad del alcalde, pero si actuaba precipitadamente, ambos podrían escapar. Necesitaba un plan que le permitiera capturar a ambos criminales y obtener información sobre el paradero de Antonella y las otras víctimas. Miguel permaneció oculto hasta que el alcalde Campuzano desapareció completamente en la oscuridad. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. No solo había encontrado al responsable de la desaparición de Antonella, sino que también había destapado una red de corrupción que involucraba a las más altas autoridades del pueblo. El desconocido había vuelto al interior de la casucha y parecía estar preparándose para destruir la evidencia, tal como le había ordenado Campuzano. Miguel sabía que esta era su única oportunidad de obtener respuestas antes de que todo desapareciera para siempre. Decidió actuar, pero con una estrategia diferente a la confrontación directa que había planeado inicialmente. Se acercó silenciosamente a la puerta de la construcción y llamó suavemente, imitando el patrón de golpes que había escuchado cuando llegó el alcalde. El desconocido abrió la puerta esperando encontrar a Campuzano de regreso, pero se topó con Miguel, quien había logrado posicionarse de manera que la luz de la lámpara no iluminara completamente su rostro. ¿Olvidó algo, señor alcalde?, preguntó el hombre antes de darse cuenta de su error. No soy el alcalde, respondió Miguel con una voz que intentaba mantener controlada a pesar de la tormenta de emociones que lo embargaba. Soy Miguel Mendoza, el padre de Antonella. El rostro del desconocido se transformó instantáneamente. La confusión inicial dio paso al terror, y luego a una expresión calculadora que sugería que estaba evaluando sus opciones. Miguel aprovechó esa momentánea vacilación para empujar la puerta y entrar a la casucha, manteniendo el machete visible pero sin adoptar una postura agresiva. Sé lo que le hiciste a mi hija, continuó Miguel. Te escuché confesando. Vi las fotografías, vi sus coletas. Ahora necesito que me digas dónde está. El hombre retrocedió hacia el centro de la habitación, manteniendo distancia pero sin intentar huir. Parecía haber aceptado que había sido descubierto, pero su actitud no mostraba arrepentimiento ni miedo, sino más bien una extraña resignación. Tu hija era especial, dijo finalmente con esa misma voz monocorde que Miguel había escuchado desde afuera. Muy diferente a las otras. Más pura. ¿Dónde está?, repitió Miguel, luchando contra el impulso de usar el machete inmediatamente. En un lugar hermoso, respondió el desconocido. Donde puede estar en paz, donde nadie puede lastimarla, donde siempre será niña. La respuesta críptica confirmaba lo que Miguel ya temía pero no quería aceptar. Su hija estaba muerta, había sido asesinada por este monstruo que hablaba de ella como si le hubiera hecho un favor. El dolor se mezcló con una rabia tan intensa que Miguel sintió que podría perder la cordura. Quiero ver el lugar, logró articular a través de los dientes apretados. Llévame ahí. El hombre lo estudió durante varios segundos,
como si estuviera evaluando si Miguel representaba una amenaza real o si podía manipularlo. ¿Vienes solo?, preguntó. Sí. ¿No le dijiste a nadie que venías aquí? Miguel asintió, mintiendo. Necesitaba que el hombre creyera que tenía control de la situación. El lugar está lejos, dijo el desconocido. A varias horas de aquí, en las montañas. Tendríamos que ir en mi camión. Entonces vamos, respondió Miguel. Pero antes de moverse, el hombre hizo algo que Miguel no esperaba, se dirigió hacia la mesa donde tenía los cuadernos y comenzó a escribir. Quiero que sepas algo antes de que vayamos, dijo mientras garabateaba en una de las páginas. No fui el único responsable. Miguel se acercó para leer lo que el hombre estaba escribiendo. Era una confesión detallada, no solo de la muerte de Antonella, sino de la existencia de una red que incluía a varias personas del pueblo. Nombres, fechas, lugares, métodos. Una descripción completa de cómo había operado durante años con la protección de autoridades corruptas. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Miguel. Porque ya no importa, respondió el hombre. Campuzano me va a eliminar de cualquier manera. Prefiero que sepas la verdad completa antes de que eso pase. El desconocido terminó de escribir y le entregó los cuadernos a Miguel. Aquí está todo. Los nombres de las otras niñas, los lugares donde están, quién me ayudó, quién me protegió. Si algo me pasa esta noche, al menos la verdad no morirá conmigo. Miguel tomó los cuadernos con manos temblorosas. Las páginas contenían una descripción detallada de años de crímenes, una red de complicidad que se extendía más allá de San Miguel de los Remedios, conexiones con traficantes de personas, autoridades corruptas en varios niveles de gobierno. ¿Por qué decidiste confesar ahora?, preguntó Miguel. Porque estoy cansado, respondió el hombre con una honestidad que resultaba perturbadora. Cansado de huir, cansado de esconderme, cansado de vivir con estos secretos. Y porque tal vez es hora de que alguien pague por lo que hemos hecho. Miguel guardó los cuadernos en su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Ahora llévame donde está mi hija. Pero cuando se volvió para asegurarse de que el hombre lo siguiera, se encontró con una escena que no había anticipado. El desconocido tenía en sus manos una pistola que había estado oculta entre las fotografías de la pared. Lo siento, Miguel, dijo con una tristeza que parecía genuina. Pero no puedo llevarte ahí. Algunos secretos tienen que morir conmigo. El sonido del disparo rompió el silencio de la madrugada como un trueno seco y definitivo. Miguel se arrojó instintivamente al suelo, esperando sentir el impacto de la bala, pero el dolor no llegó. Cuando se atrevió a levantar la vista, encontró al desconocido desplomado sobre la silla desvencijada, con la pistola aún en su mano derecha y un rastro de sangre que comenzaba a manchar su camisa blanca. El hombre había elegido el suicidio antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado esa frialdad calculadora, ahora estaban vacíos, fijos en un punto indefinido del techo de lámina oxidada. Miguel se acercó lentamente, verificando que efectivamente estuviera muerto, y luego se quedó de pie junto al cuerpo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y frustración. Por un lado, el responsable de la desaparición de Antonella había pagado con su vida. Por otro lado, se había llevado consigo información crucial sobre el paradero exacto de su hija y posiblemente de otras víctimas. Los cuadernos que tenía en su chaqueta contenían mucha información valiosa, pero no especificaban ubicaciones precisas. Miguel revisó rápidamente la habitación, buscando cualquier pista adicional que pudiera ayudarlo a encontrar el lugar donde había sido llevada Antonella. Entre los papeles de la mesa encontró mapas de la región con varias marcas en zonas montañosas, direcciones escritas a mano, y lo que parecía ser un diario detallado de los movimientos del hombre durante los últimos años. El amanecer comenzaba a filtrarse a través de las rendijas de la casucha cuando Miguel escuchó el sonido de vehículos aproximándose. Al principio pensó que podría ser Campuzano regresando para asegurarse de que su cómplice hubiera seguido sus órdenes, pero pronto reconoció las sirenas características de las patrullas policiales. El oficial Herrera apareció en la puerta acompañado de 3 agentes más, con las armas desenfundadas y expresiones de sorpresa al encontrar a Miguel junto al cadáver. «Señor Mendoza, ¿qué pasó aquí?»,
preguntó mientras evaluaba rápidamente la escena. Encontré al hombre que se llevó a Antonella, respondió Miguel, entregándole los cuadernos. Se suicidó cuando se dio cuenta de que había sido descubierto. Pero antes me dio esto. Es una confesión completa. Herrera tomó los cuadernos y comenzó a hojearlos rápidamente. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a horror mientras leía los detalles de los crímenes y la lista de cómplices. ¿Cómo llegó hasta aquí, señor Mendoza? ¿Cómo supo dónde encontrarlo? Miguel relató los eventos de la noche, desde su decisión de seguir al hombre hasta la conversación que había escuchado entre el desconocido y el alcalde Campuzano. Cuando mencionó el nombre del alcalde, Herrera intercambió miradas significativas con sus compañeros. Señor Mendoza, dijo Herrera después de un momento de silencio, me temo que el alcalde Campuzano no va a enfrentar juicio por estos crímenes. ¿Por qué no?, preguntó Miguel con creciente alarma. Porque lo encontramos muerto en su casa hace 2 horas, respondió el oficial. Un aparente suicidio. Dejó una nota confesando su participación en varios casos de desapariciones de menores, incluyendo el de su hija. La información golpeó a Miguel como un martillazo. Campuzano había tomado la misma salida que su cómplice, llevándose consigo información que podría haber sido crucial para resolver completamente el caso. Pero su confesión escrita confirmaba la veracidad de lo que Miguel había presenciado en la casucha. ¿Qué decía exactamente la nota del alcalde?, preguntó Miguel. Herrera sacó una fotocopia del documento de su carpeta. Confesaba haber protegido a un hombre llamado Esteban Morales durante varios años, a cambio de dinero y favores políticos. Admitía conocer la ubicación de varias víctimas en un rancho abandonado en la Sierra de los Encinos, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de aquí. Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. Finalmente tenían una ubicación específica donde buscar los restos de Antonella. Después de 2 años de incertidumbre, por fin podrían tener respuestas definitivas. ¿Cuándo vamos a investigar ese lugar?, preguntó. El operativo está programado para esta tarde, respondió Herrera. Pero señor Mendoza, debo advertirle que las posibilidades de encontrar a las víctimas con vida son prácticamente nulas. Estamos hablando de un caso de homicidio múltiple. Miguel asintió. En el fondo de su corazón, siempre había sabido que Antonella estaba muerta. Los últimos 2 años habían sido un proceso gradual de aceptación de esa realidad horrible. Pero necesitaba encontrar sus restos, necesitaba darle una sepultura digna, necesitaba cerrar ese capítulo de dolor para poder comenzar el difícil proceso de sanar. Quiero ir con ustedes, dijo con determinación. No puedo permitirlo, respondió Herrera. Va a ser una escena muy difícil de presenciar. Es mejor que espere los resultados en el pueblo. Esa es mi hija, replicó Miguel con una firmeza que no admitía discusión. He esperado 2 años para encontrarla. No voy a quedarme en casa ahora que estamos tan cerca. Herrera lo estudió durante varios segundos, reconociendo en sus ojos la determinación de un padre que había perdido todo y que necesitaba recuperar al menos la posibilidad de despedirse de su hija. Finalmente asintió. Está bien. Pero tiene que estar preparado para lo que podríamos encontrar ahí. Miguel sabía exactamente lo que el oficial quería decir. Pero después de 2 años de pesadillas e incertidumbre, estaba listo para enfrentar cualquier verdad, por horrible que fuera. La caravana de vehículos policiales partió de San Miguel de los Remedios al mediodía, seguida por una ambulancia y un camión con equipo especializado para excavaciones. Miguel viajaba en la patrulla del oficial Herrera, observando cómo el paisaje familiar del pueblo daba paso gradualmente a las montañas áridas de la Sierra de los Encinos. Durante el trayecto, Herrera le había explicado que el caso había tomado dimensiones mucho mayores de las que habían imaginado inicialmente. La confesión del alcalde Campuzano y los cuadernos de Esteban Morales revelaban una red criminal que había operado durante más de una década, con víctimas en varios estados de la República. Las autoridades federales habían sido notificadas y se esperaba que otros casos similares pudieran finalmente ser resueltos. Rosa Elena había querido acompañarlos, pero Miguel la había convencido de quedarse en casa con su hermana.
Sabía que si efectivamente encontraban los restos de Antonella, él necesitaría toda su fortaleza emocional para enfrentar esa realidad sin tener que preocuparse también por el bienestar de su esposa. El rancho abandonado se encontraba en una zona desolada de la sierra, accesible solo por un camino de terracería que había sido intransitable durante las lluvias de los últimos meses. La propiedad había pertenecido a un ganadero que había quebrado a principios de los años 80, y desde entonces había permanecido vacía, convirtiéndose en el escondite perfecto para actividades criminales. Los perros especializados en búsqueda de restos humanos llegaron en un vehículo separado, acompañados por sus manejadores y un equipo forense completo. Miguel observó con una mezcla de expectación y terror cómo los animales comenzaron a rastrear el terreno, siguiendo olores que solo ellos podían detectar. No tardaron mucho en encontrar el primer sitio. Uno de los perros se detuvo junto a un montículo de tierra que había sido removida años atrás, ladrando insistentemente para alertar a sus manejadores. Los especialistas forenses comenzaron inmediatamente el proceso de excavación cuidadosa, usando herramientas especiales para preservar cualquier evidencia que pudiera encontrarse. Miguel se mantuvo a distancia, pero lo suficientemente cerca como para observar el proceso. Cada palada de tierra removida aumentaba la tensión en su pecho. Después de 2 horas de trabajo meticuloso, los forenses encontraron los primeros restos óseos. Era una niña, aproximadamente de la edad que tenía Antonella cuando desapareció. Los huesos estaban envueltos en jirones de tela que alguna vez había sido un vestido, y junto a ellos encontraron algunos objetos personales, un par de zapatos pequeños, un collar con una medalla de la Virgen de Guadalupe, y algo que hizo que Miguel sintiera que el mundo se desplomaba bajo sus pies, 2 coletas con moños rosas, perfectamente conservadas por las condiciones del suelo arcilloso. «Es ella», murmuró con una voz que apenas era audible. «Es mi Antonella». El oficial Herrera se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Miguel. «Lo siento mucho, señor Mendoza. Sé que este momento debe ser increíblemente difícil para usted». Miguel se arrodilló junto a la excavación, observando los pequeños restos que habían sido lo más importante de su vida. Después de 2 años de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio, de esperanzas rotas una y otra vez, finalmente tenía la confirmación definitiva de lo que había pasado con su hija. Pero junto al dolor devastador, también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una extraña forma de paz. Antonella ya no estaba perdida en algún lugar desconocido, sufriendo quién sabe qué horrores. Estaba aquí, donde él podía encontrarla, donde podía llevarla de regreso a casa. Los perros encontraron 5 sitios más durante el resto del día. 5 niñas más que habían corrido la misma suerte que Antonella, cuyos padres habían vivido la misma agonía que Miguel y Rosa Elena. Algunas de ellas habían desaparecido años atrás, otras más recientemente. Todas habían sido víctimas de la misma red criminal que ahora finalmente había sido desmantelada. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la sierra, el trabajo de excavación se suspendió hasta el día siguiente. Los restos de Antonella fueron trasladados cuidadosamente a la morgue regional para los procedimientos forenses necesarios, pero Herrera le aseguró a Miguel que podrían ser entregados a la familia en pocos días para darle sepultura digna. El viaje de regreso a San Miguel de los Remedios transcurrió en silencio. Miguel observaba el paisaje por la ventanilla, pero sus pensamientos estaban centrados en la tarea que le esperaba, contarle a Rosa Elena que habían encontrado a Antonella, que por fin podrían despedirse de ella como se merecía. Cuando llegaron al pueblo, ya había oscurecido completamente. Las calles estaban llenas de vecinos que esperaban noticias del operativo. La noticia de los arrestos del día anterior ya había circulado por todo San Miguel de los Remedios, y todos sabían que esa tarde podría traer el cierre definitivo de la tragedia que había marcado a toda la comunidad. Miguel bajó de la patrulla y caminó lentamente hacia su casa. Rosa Elena lo esperaba en la puerta, acompañada por su hermana y varias vecinas. No necesitó hacer preguntas, la expresión de su esposo le dijo todo lo que necesitaba saber. Se abrazaron en silencio, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar, pero también un alivio que nunca pensaron que podrían sentir. Después de 2 años y 3 meses, Antonella regresaba a casa. 2 semanas después, la iglesia de San Miguel de los Remedios se llenó como nunca antes.
Vecinos que habían perdido la esperanza, autoridades que habían fallado en su deber, niños que habían crecido con la ausencia de Antonella, todos se reunieron para despedir a la pequeña que por fin había regresado a casa. El funeral fue una mezcla de dolor y liberación. Miguel y Rosa Elena por fin podían llorar con la certeza de que su hija descansaba en paz, libre del sufrimiento que había marcado los últimos años de incertidumbre. El párroco habló sobre la importancia del perdón y la esperanza, pero también sobre la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. La investigación federal que siguió al descubrimiento del rancho llevó al arresto de otras 12 personas en diferentes estados, desmembrando completamente la red criminal que había operado durante más de una década. Las familias de las otras víctimas encontradas finalmente obtuvieron las respuestas que habían buscado durante años. Miguel regresó a su taller mecánico, pero ya no era el mismo hombre. La experiencia lo había endurecido, pero también le había dado una perspectiva diferente sobre la vida y la justicia. Se convirtió en un activista por los derechos de las víctimas, trabajando con autoridades federales para mejorar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Rosa Elena encontró consuelo en ayudar a otras madres que vivían la misma pesadilla que ella había experimentado. Fundó un grupo de apoyo que se reunía cada viernes en la parroquia, donde compartían experiencias y se brindaban fortaleza mutua para continuar con la búsqueda de sus seres queridos. El oficial Herrera fue promovido a comandante regional y implementó nuevos procedimientos para casos de desapariciones de menores. La historia de Antonella se convirtió en un caso de estudio que se enseñaba en academias de policía, como ejemplo de la importancia de la perseverancia en las investigaciones y los peligros de la corrupción institucional. San Miguel de los Remedios nunca volvió a ser el mismo pueblo tranquilo de antes. La revelación de que sus propias autoridades habían protegido a un depredador durante años dejó cicatrices profundas en la comunidad. Pero también fortaleció los lazos entre vecinos, quienes ahora se cuidaban unos a otros con una vigilancia que antes no existía. En el cementerio municipal, la tumba de Antonella se convirtió en un lugar de peregrinaje para familias de toda la región que habían perdido a sus hijos. Miguel y Rosa Elena la visitaban cada domingo después de misa, llevando flores frescas y contándole a su hija sobre los cambios que su historia había provocado en el mundo. Años después, cuando Miguel era ya un hombre canoso y Rosa Elena había encontrado la paz que pensó que nunca recuperaría, ambos reflexionaban sobre el extraño regalo que había representado encontrar la verdad. No había devuelto a Antonella a la vida, pero había liberado a su memoria del limbo horrible de la incertidumbre. La casa en la calle Morelos, que durante años había sido un monumento al dolor, se llenó nuevamente de visitas. Familiares que habían mantenido su distancia por no saber qué decir, amigos que habían perdido el contacto por la incomodidad del dolor ajeno, vecinos que finalmente se atrevían a pronunciar el nombre de Antonella sin temor a reavivar heridas. En las noches tranquilas, cuando el pueblo dormía en una paz que había sido reconquistada a base de verdad y justicia, Miguel solía sentarse en el mismo patio donde había celebrado el 10º cumpleaños de su hija. Ya no era un lugar de pesadilla, sino de memoria dulce y dolorosa a la vez. El misterio de Antonella había sido resuelto, pero su legado vivía en cada protocolo mejorado para la búsqueda de desaparecidos, en cada red criminal desmantelada, en cada familia que encontraba el valor para no rendirse en la búsqueda de la verdad. Su breve vida había provocado cambios que protegerían a generaciones futuras de niños. Y en el corazón de Miguel y Rosa Elena, Antonella permanecía para siempre como la niña sonriente de 10 años que había soplado las velas de su pastel en aquella tarde de agosto, antes de que el mundo se volviera oscuro. Ahora, por fin, esa imagen podía coexistir con la paz de saber que su hija había regresado a casa para quedarse. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!